ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Entre Ustedes y Nosotros. Este miércoles, una tarde apacible con frío, con mucho frío en Buenos Aires, frío polar hubo esta semana. Y ya lo tenemos en línea esperando la llegada de Jorge, que está de viaje, está llegando, teóricamente lo vamos a tener en el programa. A Osvaldo Pérez San Martino, que me está escuchando. Osvaldo, buen día, buenas tardes. Hola, Horacio. Buenas tardes, ¿cómo te va? Bueno, dicen que se puede decir buen día en cualquier momento del día. Hay algunas culturas que dicen eso, pero bueno. Pero nosotros tenemos la discusión siempre, ¿en qué momento empieza el saludo de las buenas tardes? Claro. Algunos te corregían cuando yo era chico, dependiendo si habían almorzado o no.
Claro, claro. Cuando las comidas eran más rígidas en sus horarios. A las 12 se almorzaba en mi casa. A las 12 se almorzaba. Porque, de hecho, había una publicidad, me acuerdo, que vamos a nombrar el producto, pero no importa. Decía, a las 12 y Quilmes. Así bueno, era la hora del almuerzo. Donde vivo, así que la conozco bien esa. Así que, bueno... Bueno, nosotros esperamos Godot, como la famosa obra de teatro. Estaba esperando la carroza también, ¿no? Esperando la carroza. Mientras la carroza se acerca, que esperemos que lo haga a un ritmo más acelerado que el del general Alaiz, vamos a comentar algunos aspectos de la realidad. Bueno, estamos viviendo un mundo muy peculiar. Ya lo hemos comentado varias veces en el programa, los estilos populistas que se dan no solo en la Argentina, sino en países que no tienen una tradición populista, ¿no? Países por lo menos en las últimas décadas, tanto Europa Occidental como los propios Estados Unidos, frente a conflictos realmente graves como los de Medio Oriente. Este estilo se nota mucho. Israel ataca a Irán porque considera que Irán es el que está detrás de los ataques terroristas que viene sufriendo, como los de Hamás. Trata de debilitarlo desde el punto de vista militar, y realmente lo hace con bastante éxito. Dispone de un nivel tecnológico muy importante, y aparece ahí Trump inesperadamente, porque había dicho que él había dicho que se iba a tomar 2 semanas para analizarlo, y mucho antes de que vencieran esas 2 semanas atacó unas centrales nucleares. Según él, le liquidó completamente el poderío nuclear de Irán. Otras fuentes de información ponen en duda esa afirmación. En fin, nosotros no podemos decir nada al respecto, porque simplemente nos atenemos a esas distintas versiones. Pero lo que quería resaltar desde el punto de vista de ese estilo es esto, ¿no? Esta forma tan personal, unilateral, con la que actúa Trump. Recordá que cuando fue, por ejemplo, aquel conflicto de Irak en los años 90, los Estados Unidos actuó coordinadamente con potencias europeas, con Gran Bretaña, con Francia, con otros. Ahora no, digamos, casi que ni siquiera sus colaboradores, saco el casi por lo que ha trascendido, ni sus colaboradores, ni los secretarios de Estado, que son como nuestros ministros, sabían que Trump iba a hacer esto. No se sabe si es una decisión largamente planificada o es uno de esos caprichos que él tiene, porque estaba perdiendo protagonismo. Además era acusado de actuar con muchas vacilaciones, y frente a esa imagen de hombre duro que él siempre quiere dar. Bueno, no sé cuál habrá sido la motivación, pero él había señalado horas o días antes después que hace esto, él dice que no basta con eso, sino que lo que habría que hacer es terminar con el régimen teocrático de Irán. Él inclusive termina uno de esos tweets, no son tweets porque él se maneja con otra red social, pero bueno, esos mensajes que manda por una red social, termina con la sigla MIGA, así como tiene el MAGA, Make America Great Again. Acá sería Make Iran Great Again, o sea, hay que hacer Irán grande nuevamente, con lo cual parecía también que iba a intentar desalojar al régimen de Irán del poder, pero después
él anuncia un día también inesperadamente, una noche, que se ha alcanzado un acuerdo de cese del fuego y felicita a los gobiernos de Irán y de Israel, pero en términos muy calurosos. Creo que ni siquiera digo que esté bien o mal, digo que pareciera contradictorio con ese mensaje que había dado pocas horas antes, en cuanto a que se proponía liquidar a ese régimen al que ahora felicita. En fin, estamos en un mundo en que cualquier certeza parece durar pocas horas, y liderado por un hombre que tomó una buena decisión en lo que respecta a las centrales nucleares, yo no lo sé, pero que seguramente no actuó en base a una planificación, ni consideró los efectos de mediano y largo plazo que esto puede tener. Esto seguramente es así. Ahora, en el plano local, bueno, tenemos el presidente que sigue con sus diatribas contra la prensa, contra el periodismo en general. Se están preparando se están desarrollando las negociaciones para tomar las listas con vistas a las elecciones de octubre, y en la provincia de Buenos Aires con vistas a las elecciones de septiembre, las elecciones provinciales que va a haber. Sí, ahí te hago, decime, Horacio. Te hago un paréntesis, sí, porque está muy reciente el fallo, la sanción de lo que pasó en la legislatura bonaerense hace pocas horas, en donde se aprobaron la reelección indefinida de senadores, consejeros escolares y toda la runfla que hay en la provincia de Buenos Aires, ¿no? O sea... Sí, ahí yo realmente no conozco el tema en profundidad como para hacer un comentario, porque no sé si la Constitución provincial dice algo al respecto, porque estos temas en realidad de la posibilidad de reelección o no deben estar definidos en la Constitución. Más allá no de, sé, más allá de que lo diga o no, yo tampoco, yo no me refiero a la actitud de los dirigentes con el momento que se pasa en el mundo y en la Argentina. Lo primero que se les ocurre es, aunque tuvieran algún, digamos, algún pasaje pequeño para poderlo meter y que sea legal, yo veo en qué están pensando es lo que me preocupa, con todas las necesidades. No, están pensando en su propio interés. Piensan en la de ellos, nada más. Sí, ahí había una ley, esto es lo que se haber modificado, que se sancionó cuando Vidal era gobernadora, ¿no? Que limitaba las reelecciones de los intendentes, de los municipios. Supongo que esto es lo que ahora se habrá revertido. No, en esta sesión, va a haber una sesión aparentemente para los intendentes. Esto es nada más que legisladores, consejeros escolares, o sea, todo lo que es grupal, no abarcó el tema intendente y digamos de... Claro, pero ahí yo distinguiría, porque una cosa son los consejeros escolares y demás, y otra los legisladores. A mí me parece que la posibilidad de reelección o no de los legisladores solo corresponde a la Constitución, no puede ser reglamentada por ley. Si la Constitución no establece un impedimento a la reelección, no lo puede establecer la ley, porque aunque lo hiciera otra ley en el futuro lo podría modificar. Es decir, ahora, en los consejeros escolares, que es la provincia de Buenos Aires, bueno, podría hacerlo. De todas formas, acá, digamos, ya que hablamos de las reelecciones, lo importante sobre todo es que no haya reelecciones o que se limiten las posibilidades de reelecciones en el Poder Ejecutivo. Los poderes ejecutivos, digamos, en el caso del Nacional, está limitada por la Constitución, y hay provincias que, hay pocas, pero hay provincias que tienen reelección indefinida, y otras que admiten alguna reelección y otras que no admiten ninguna. Pero yo diría que es conveniente que se limiten las reelecciones de los gobernadores, porque la acumulación de mucho poder durante largo tiempo en una persona es
es algo contrario a las bases del constitucionalismo, ¿no? y a los principios republicanos. Ahora, respecto de los legisladores, pero eso es más discutible, porque un legislador en sí mismo no tiene tanto poder, en definitiva lo comparte con sus pares. De todas formas, quizás sea bueno limitarlo, pero no, yo no sería tan severo en ese sentido como respecto de los gobernadores. Sí, claro, por ejemplo, no. en la Constitución Nacional no tenemos límites para la reelección ni de diputados ni de senadores. En los Estados Unidos, que es nuestra fuente, tampoco hay límites para diputados ni para senadores. Si bien hace un tiempo había un movimiento que hablaba de term limits, que proponía que se limitara, eso requeriría una reforma constitucional, pero nunca prosperó. Es cierto que en los Estados Unidos a veces los legisladores permanecen mucho tiempo en el poder, porque no sé por qué razón, podrán, ahí son elecciones por circunscripciones uninominales, en cada circunscripción se elige un solo legislador, y se ve que acumulan un poder de tal forma que bloquean la posibilidad de renovación. Es muy difícil sustituir a un legislador que ya está consolidado en su distrito. Es un tema peculiar de los Estados Unidos, pero sí, como regla general nunca es buena la posibilidad de muchas reelecciones, pero no puedo avanzar mucho más en esto porque no analicé cuál es la ley que se sancionó, y tendría que conocer un poco más claro. la Constitución de la provincia de Buenos Aires. Otro tema... Te comento, si querés, sí, decime. que ya lo tenemos conectado al doctor Ricardo Bullerí, y hay un tema que él, siendo penalista, por ahí nos puede, no digo ilustrar, sí, pero decirnos qué piensa del tema de Cristina y las limitaciones que le corresponden o no le corresponden de acuerdo a la sentencia que tiene, ¿no? Sí. Porque se está comentando... Hola, Ricardo. Hola. ¿Cómo estás? Hola, Osvaldo. Hola, Osvaldo, ¿cómo estás? Horacio, ¿cómo estás? Hola, Ricardo. Bien, mira, te queríamos preguntar, bueno, no ya sobre el fallo de la Corte que confirmó la sentencia condenatoria a Cristina Kirchner, sino sobre su forma de... Tengo un eco ahí que me dificulta un poco hablar, sino sobre su forma de ejecución. En primer lugar, hay quienes consideraban que no se le debía otorgar la prisión domiciliaria pese a tener ella más de 70 años. Yo no soy penalista, pero me parecía, yo no veía cuál era la objeción, más allá de la antipatía política que nos pueda merecer, para no concedérsela, pero me gustaría saber tu opinión. Mira, Osvaldo, vos sabés que justamente yo he escuchado a algunos periodistas, en general de canales más cercanos a la señora Kirchner, en la que decía que la prisión domiciliaria para una persona mayor de 70 años era un derecho. Corregimos, no es un derecho, es un beneficio. ¿Qué significa un beneficio? Que el juez, o a quien le corresponda decidir, si es el tribunal oral, el juez de ejecución, para que pueda decidir, tiene que tener algunos elementos que son objetivos y otros que son subjetivos. Uh-huh. Un elemento es que tenga más de 70 años, lo que antiguamente se denominaba valentudinario. Pero además, debe el juez evaluar si le corresponde o no otorgar este beneficio por varias razones. Una es si la persona amenaza fuga,
cosa que no lo veo. Pero otra que es muy importante es el posible entorpecimiento de la investigación. Una señora que está condenada no por mí, sino condenada por el Poder Judicial de la Nación después de haber pasado por más de 15 jueces, que además tiene, o se sospecha que tiene, una cantidad de dinero inimaginable, estando fuera y con absoluta libertad, como estando en prisión domiciliaria, donde pueden aparecer abogados u otras personas, supuestos médicos, ella podría, ¿no es cierto?, desde comprar voluntades, no sé si soy claro, Sí, claro. comprar voluntades, intentar comprar pericias, etcétera, etcétera, porque no solamente tiene esta sentencia condenatoria, sino que tiene otros juicios muy avanzados, en los cuales, o con los cuales, ella podría, de alguna forma, perjudicar la investigación por este monto inexplicable y además incognoscible, porque nadie puede determinar con exactitud, de dinero que tiene, como decía el señor Fariña, vivo, ¿no? Entonces, Claro. tengamos en claro, yo no voy a discutir si hizo bien o mal un juez excelente, como es el doctor Jorge Gorini y su tribunal, si hizo bien o mal en concederle. Ahora, creo que debe cumplir. Eso te quería preguntar, Ricardo, Sí. porque una cosa es que se le conceda, como se le concedió la prisión domiciliaria, que por supuesto no estaba obligado el juez, sino que consideró esas circunstancias que mencionaste y perfecto, se la otorgó. Ahora, después está la forma específica que asume esa prisión domiciliaria, y ahí se abren varias posibilidades, ¿no? Una era cuál era el domicilio. Había quienes discutían que fuera ese de la calle San José por las perturbaciones que podía traer. Después estaba el tema famoso que generó polémicas y que también generó una solicitud judicial del balcón, del uso del balcón. Después está ahora, y en estas horas se está discutiendo mucho y se está esperando una resolución judicial, el tema de las visitas. En fin, sobre esto quería oír tu opinión. Bueno, mira Osvaldo, yo creo, con independencia que se llame Kirchner o Martínez, que toda persona condenada debe cumplir con las indicaciones y parámetros que tiene toda persona condenada en forma firme. Es decir, yo para ir a ver una persona a la cárcel tengo que hacer toda una serie de trámites. Es decir, tengo que cumplir un horario determinado. Aún siendo abogado, puedo ir nada más que lunes a viernes. Y creo que la señora tiene que cumplir por el bien de la República, no por otra cosa. Por el bien de la República tiene que cumplir su prisión como cumple cualquier otro ciudadano. Es una falta de respeto a la ciudadanía y a la República. No puede estar saliendo a un balcón a bailar, porque acá no hay nada que festejar ni nada que bailar. Esta señora tiene que presentar la lista de las personas que quieren que la visite y justificar por qué la tiene que visitar. Bueno, ahí, Ricardo, no sé si leíste, el abogado Dalbón informó, creo que por redes sociales, el mail del tribunal, y entonces ya llegaron al tribunal, creo que más de 700 pedidos de cualquier persona para ir a visitarla. Pero esto me parece gravísimo lo que hizo Dalbón. Mira, Osvaldo, ¿qué podemos esperar de un burro que no sea una patada? A ver, esto es muy claro. A ver, creo que hay una falta de respeto
no al tribunal número tal, creo que es el número 2. Hay una falta de respeto total a la República, porque el Poder Judicial es una de las 3 patas en que descansa el sistema republicano de gobierno. Entonces, creo que los jueces tienen que ser muy severos, porque en la Argentina no hay privilegios y no debería haberlos. Pero además, fíjate la forma que le difunde un mail para que la gente, como si a la justicia, las peticiones se hicieran a través de mail. Es la altura moral de estos abogados, Pichón. Pero yo creo que, perdóname, yo creo que inclusive sería un tema para que interviniera el Tribunal de Disciplina del Colegio Público, porque a mí me parece serio. Está bien, pero ¿quién le pone el cascabel al gato, querido amigo? Sí, este hombre es el que también, creo que lo comentamos el programa pasado, fue a La Haya, a la Corte de La Haya, no sé, que habrá ido a visitar Holanda, porque como si esto pudiera ser revisado por la Corte de La Haya, si no tiene la menor idea de cuáles son los tribunales competentes. Pero ninguno de los asesores letrados que ha tenido la señora son premios Nobel de Derecho, somos claros. Es decir, yo no voy a decir cuál es la altura jurídica. Creo que hay a ver, ¿cómo explicarte? Que hay una especie de abismo moral, ¿no es cierto? Porque marcan a toda la ciudadanía. Esta pobre gente, pues son pobre gente, que van ahí a gritar abajo de un balcón para que salga la señora como si fuese el Papa a bendecirlo. Es una cosa inaudita. Joroban a los vecinos, por eso a la calle. Sí. ¿Por qué a mí me pareció que los ciudadanos aguantar esto? A mí me pareció, yo sí, por supuesto en esto te escucho y lo que vos digas en este aspecto yo no tengo elementos porque vos ejercés la práctica del derecho penal hace muchísimos años, sos profesor, así que yo te escucho. Sí. Pero desde mi mucho menor conocimiento, me resultó un poco extraño que cuando ella solicita el uso del balcón, a mí, yo, digamos, se lo hubiera denegado sin más, y sin embargo, en la resolución, no sé si la leíste, en principio dice, bueno, en principio puede usarlo como cualquier otra parte de su casa, y usted deberá actuar con prudencia y sabrá en qué contexto, con lo cual lo deja muy abierto, y esto va a seguir siendo objeto de planteos judiciales, porque evidentemente cuando ella quiera salir a hacer un discurso y reúna gente, bueno, alguien dirá, no, este no es el contexto adecuado. Bueno, vos sabés que yo creo que la cosa va por ahí. El tribunal le está diciendo, usted quiere salir al balcón, señora, salga. Pero depende de lo que usted haga para ver si el salir al balcón es simplemente a cambiar de aire o a generar una molestia colectiva y permanente. Porque claramente se lo dijo. Con lo cual, puede incluso esto significar que le quiten el beneficio o que le pidan un cambio de domicilio a un lugar donde no moleste, donde no se armen estas peregrinaciones tipo Luján, ¿no es cierto? A ver qué milagro van a obtener de esta señora. Porque evidentemente, claro, la cuestión que debe entender la gente es que la prisión domiciliaria, digamos, corregime, por favor, es una forma atenuada, podemos decir, en la ejecución de la pena, pero sigue siendo prisión al fin. Y por lo tanto... O sea, en la práctica es una forma atenuada, porque duerme en su casa, usa perfumes, habla por teléfono, recibe gente. Uno para conseguir para un preso un médico especialista tiene que hacer toda una serie de trámites para que el sistema penitenciario lo autorice. No nos olvidemos que hay una ley que no me acuerdo, creo que es la 24660, que es la ley de ejecución penal. Ejecución penal, sí. Claro, en el cual ordena
que ella está en un proceso de ejecución penal que tiene que ser evaluado por el servicio penitenciario. Claro. Y esto no lo estoy viendo. Que ella quiere mantener a su custodia, miren, yo no sé qué está pasando. A ella debería tener la custodia del servicio penitenciario, no una custodia que la tenemos que pagar todos como expresidente, porque la custodia es para que la expresidente concurra a algún lado o al otro con la custodia. ¿A dónde va a concurrir la señora? ¿Para qué necesita una custodia de la Policía Federal Argentina? Sí, requiere una mínima seguridad para que nadie ingrese a su casa. Nada pero más, bueno, un policía federal abajo en la puerta. Claro. Y un personal del servicio penitenciario, nada más que eso. Una consigna es eso, ¿no? Y para eso tiene que usar la tobillera, que es un sistema electrónico que le permite controlar que esta señora cumpla en parte con sus obligaciones de acuerdo a la ley de ejecución penal. Claro. Ricardo, creo que Horacio tendríamos que es un estar celoso custodio del tiempo, nos diría que ya... Estoy lejos de ser me hacen señas porque hay compromisos y ese tipo de Tenemos cosas. Compromisos publicitarios. Sí, bueno, no damos abasto. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. Gracias por Un llamarnos, abrazo. Osvaldo. Gracias, Horacio. No, un gran Hasta luego. abrazo, Ricardo. Hacemos Vamos una a pausa corte. entonces. Un abrazo para ustedes y para la audiencia. Gracias. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184.
cumplimos con el corte comercial y continuamos con Entre Ustedes y Nosotros. Osvaldo, en unos minutitos va a estar, Jorge ya pisó la tierra, digamos, como dicen, ¿no? Así que se va a conectar en 5, 6, 7 minutos y más o menos ahí, en ese mismo tiempo lo vamos a tener, si Dios quiere, a Gustavo Bazán. Perfecto. Ahí lo que si me pueden solucionar, hay un eco cuando yo hablo. Ya no va a estar. Eso es porque un poco. No, ya no va a estar, ya está solucionado. Bueno. Muy interesante. Esperamos a Jorge. Sí, estuvo muy clarificador lo que dijo Bullerí, porque suele, explicarse mal esto por parte de gente que no conoce, algunos de buena fe y otros de mala fe. O algunos deberían conocerlo y lo dicen de una forma deliberadamente falsa, ¿no? Bueno, ni hablar de la actuación de este abogado Dalbón que da lástima, por no decir otra cosa. Otro tema que se está agitando por estas horas, no es que tenga, me parece a mí, un enorme peso político, es el de este famoso Pacto de Mayo. Vos recordarás que en la apertura de las sesiones ordinarias del año pasado, el presidente Milei en el Congreso anunció que convocaría un acuerdo que bautizó como Pacto de Mayo, porque se iba a celebrar en mayo. Bueno, en mayo no se celebró. Él fue a Tucumán, a la Casa Histórica, y ahí hicieron, en medio de los fastos de la fecha patria, alguna puesta en escena, donde firmaron un libro, una foto, con los gobernadores. Bueno, había quedado en el olvido, y ahora fue reflotado, y se han reunido el jefe de gabinete, creo que con algunos gobernadores y con algunos miembros del Congreso. Yo siempre tuve una opinión absolutamente contraria a esto, no porque me parezca mal, todo lo contrario, la elaboración de acuerdos, que son muy necesarios en una democracia, pese a lo que el propio Milei sostiene. Así que, digamos, un espíritu acuerdista en Milei resulta más bien un contrasentido, sino porque lo han presentado como algo que estaría por encima del Congreso. En la manera en que se lo ha tratado de diseñar, de forma con puntos muy vagos además, es una suerte de neocorporativismo, donde los grandes temas, por ejemplo la reforma laboral, la reforma previsional y otras, la reforma tributaria, muchos otros, van a ser acordados en esa mesa corporativa, y luego el Congreso simplemente tendría que homologarlo, nada más. Bueno, no funciona así la democracia republicana. El gran ámbito de los debates y la sanción de leyes es el Congreso de la Nación. Pero además, en este caso, fíjate a dónde llega el absurdo, que por decreto el presidente designó a los representantes del Congreso en ese Consejo de Mayo, que creo se lo llama así. Que es absolutamente ridículo. O sea, él va a acordar con aquellos que él mismo designó, que tienen que acordar. Es como, digamos, si vos y yo tuviéramos un conflicto, y bueno, en lugar de ir a la justicia, tratamos de resolverlo de forma extrajudicial, y entonces vamos a una mesa de negociación en la que yo elijo quién te va a representar a vos. Claro. Pero es tan ridículo, y sin embargo no vi que, claro, no vi que generara demasiadas discusiones esto. Populismo e ignorancia. Sí, no sé, se ve que hay un espíritu bastante anestesiado en temas institucionales o cívicos que no le despierta indignación esto. Pareciera que lo único que importa es cuál es el índice de inflación, menos parece que importa el índice de desocupación, que está creciendo,
Sí. No, y pero, otra cosa, sí. ahora es importante los 2.000 millones que pueden aparecer, a esos que quedaban del acuerdo original, luego de esta revisión. O sea, yo había creído, y yo no soy economista, soy contador y hace mucho que no ejerzo, pero había entendido que con los 20.000 millones de dólares más los otros del Banco Interamericano, más los del BID, estábamos cubiertos por un poco más de tiempo, que ya estamos viendo si nos sirven esos 2.000 millones más. Con lo cual me trae malos recuerdos esto. Sí. Y otro elemento tampoco tan optimista en este panorama que suele pintar tan rosado el gobierno, es que creo que, no sé qué agencia de estas de calificación muy importante, no sé si de Morgan o alguna otra, se esperaba que ayer subiera la calificación de la Argentina y en realidad no lo hizo. Y anticipando esa suba, creo que habían subido las acciones y los bonos. No sé qué habrá pasado hoy, pero todo indicaba que tendrían que haber revertido esa suba porque no encontró las condiciones como esa consultora que es muy importante a nivel internacional como para subirla a un rango mayor. Ahí me aparece otra vez Osvaldo, el eco. Sí, te cuento. Sí. El eco tiene que ver porque, por un tema técnico, lo tenemos para que nos esclarezca todo esto que estás hablando. Vos sos abogado constitucionalista y de fuste, pero de economía ninguno de los dos sabe mucho como lo que sí puede saber. Está Gustavo Bazán nos está escuchando, así que podés saludarlo, hola Gustavo, ¿cómo estás? Osvaldo, muy buenas tardes. Hola Gustavo, Jorge se está llegando porque viene de viaje y está demorado, pero va a estar los últimos minutos seguramente. Es como Troilo, Jorge, y siempre estoy llegando. Siempre tenés una a mano, ¿eh? Tuitero viejo. No sé si oíste un poco lo que estábamos hablando, o guitarreando, mejor dicho. Sí. No. Porque simplemente de hay la un lectura... ruido terrible, hay un ruido terrible en la línea y yo me escucho por duplicado. A mí me pasa lo mismo, sí. A ver si repetime, por favor, no pude escuchar lo que venían hablando. No, estaba comentando que leí así, pero el título, vos corregime, que una de estas calificadoras importantes, se esperaba que iba a subir la calificación de la Argentina ayer. Exacto, y no ocurrió. Y habían subido anticipadamente, me parece, en previsión de esto, las acciones y los bonos. Sí, pero fue un día puntual. La tendencia de la bolsa argentina es negativa durante todo este año. Sí. Y siempre alguien hace alguna apuestita esperando la noticia, que finalmente, no pasa. La verdad que para hablarlo así simplificadamente, en los mercados hay a grosso modo 4 categorías: primera A, primera B, primera C y primera D. Sí. Arriba de todo es los mercados desarrollados o maduros, que te imaginarás cuáles son: Estados Unidos, Europa, las grandes potencias, los países con mercados más bien estables. Después vienen los emergentes, que tienen buenos números, pero por el tamaño del mercado son un poquito menos importantes. Ahí podemos tener Brasil, Uruguay, Chile, Colombia, Perú, hasta Paraguay, te le diría, hablando de la América Latina. La gran Después democracia la primera C, que son la frontera, que ahí estábamos hasta el año 2021, y después nos tiraron un poco más abajo, no sé, en el fútbol la categoría D, ¿cuál es? La regional, no sé cuál es. Y yo no sé, antes lo sabía, ahora cambiaron tanto. Estamos en la D, que se llama Stand Alone, medio como que jugamos solos, hay Zimbabue y no sé, Jamaica, me parece, algún otro país. Bueno, la cuestión que quedamos ahí, y la importancia de esto es que a los ojos de los inversores, los que ponen la plata, el que está en el país en la categoría D es mucho más riesgoso que el que está en la A. Claro. Y por razones lógicas, esos grandes fondos no les gustan meterse en estos países riesgosos,
Más riesgoso. Básicamente lo que se califica es la profundidad del mercado por un lado, pero también la accesibilidad en el sentido de, bueno, invierto hoy y salgo mañana y no tengo ningún problema. Claro. Eso para los capitales globales es fundamental. Y ahí todavía no estamos con todas las materias aprobadas. Eso te quería preguntar, Gustavo, porque sí. En principio pareciera que, sobre todo por el discurso del gobierno, pero no solo del gobierno, que hay muchos índices que han mejorado bastante, en particular el de inflación, y equilibrio fiscal, la baja del gasto público. Sí. En materia de actividad, bueno, pareciera que es más variada el panorama, ¿no? Hay algunos sectores que han mejorado y otros que no, otros que están en cierta recesión. Pero esos progresos, digamos, no han sido considerados como para mejorar la calificación. No, te repito, lo que interesa ahí es más una cuestión de la libertad en la movilidad de capitales y cuestiones de seguridad jurídica, la posibilidad concreta de que las empresas puedan girar sus dividendos o sus utilidades al exterior, ya sea una empresa que está acá o alguien que vino a hacer una inversión de portafolio. Así que eso predominó más que el orden macro que está persiguiendo y tratando de consolidar el gobierno. Así que, y también me animaría a decir que preocupa un poco el tema de reservas. Eso te quería preguntar. Argentina. Eso te quería preguntar. Sí. Porque el gobierno, por lo que yo leo, como que subestima esto, dice que no es un tema que le preocupe demasiado, pero otros economistas señalan ahí un foco de atención, por lo menos. Sí, te están diciendo todo muy lindo con la flotación entre bandas, pero estaríamos más tranquilos, y de hecho el Fondo Monetario lo fijó en las metas, ¿no? Estaríamos más tranquilos si acumular reservas, que es lo que se está haciendo de a poco y todavía por debajo de las metas parciales que se establecieron en el último acuerdo. Eso hoy puntualmente salió un dato que también elevó, si querés, la preocupación de los observadores económicos, que son los datos de la balanza corriente, balanza de pagos, que dio un déficit para el primer trimestre de un poquito más de 5.100 millones de dólares. Esto es toda la diferencia, o el saldo, mejor dicho, entre lo que los dólares que genera la Argentina y los dólares que gasta, por todo concepto. Y lo que preocupa, y esto está directamente relacionado con el nivel del tipo de cambio, es la cantidad de dólares que los argentinos nos gastamos viajando por el mundo durante el primer trimestre del año. 4.923 millones de dólares. Eso te quería preguntar también, porque para alguien que no es experto en economía, pero que ya tiene suficientes años como para haber vivido muchas veces esto que llaman los economistas el ancla cambiaria para atacar la inflación, yo lo que puedo percibir, como puede percibir cualquiera, es que cuando viajás los productos te parecen razonables o baratos. Aún en países que tradicionalmente son mucho más caros para nosotros. De hecho, es verdad, me decía un amigo, es lo que está pasando, pero bueno, ahí hay una discusión interminable con el gobierno. Ellos dicen que el dólar flota, entonces está en el nivel que tiene que estar. También que el precio del dólar está influido por la tasa de interés en pesos, que es positiva y para algunos es un poco alta, y eso de alguna manera orienta los pesos a ser invertidos en deuda en pesos y no tanto en decir, bueno, si esta tasa no me gusta, compro dólares. Entonces ahí también está un poco sesgado la cuestión. Pero bueno, el gobierno está aferrado a un dólar tranquilo, porque ese dólar tranquilo es un ancla para la inflación. Muchos precios que están relacionados al dólar, básicamente alimentos,
han subido en todo este último año y medio bastante menos que el promedio de la inflación. Eso le permitió anotarse un poroto también en pobreza. El índice de pobreza, porque como los alimentos no están subiendo tanto, favorece a los hogares de menores ingresos. Pero bueno, hacia adelante la preocupación está marcada por esto que te acabo de decir, el déficit de la balanza de pagos, que el gobierno dice está todo bajo control, y los analistas más o menos independientes que dicen más o menos, no estaría tan bajo control. Así que esa es la discusión que vamos a ver seguramente, Osvaldo, ya la estamos viendo, y mañana y pasado va a recrudecer en la conversación pública, entre los economistas y qué sé yo, que van a decir esto es atraso cambiario y esto más temprano que tarde va a significar un problema, etcétera, etcétera. Y el tema del empleo, que vi que aumentó algo el desempleo, no sé si es significativo. La verdad que comparado... Dice que sale más gente a buscar trabajo y que por exacto, eso, no sé. Comparado contra el mismo trimestre del año pasado ha sido marginal la suba del desempleo. Hay una combinación, como vos decías, de que hay más gente que sale a buscar trabajo. Y eso entonces también te incide en la medición, pero dado la magnitud, el tamaño y la amplitud del ajuste que se ha hecho en este último año y medio, me animo a decir que la variable de desempleo no ha sido una gran protagonista de todo esto. Me parece que está medianamente, quiero decir, controlado. Es un desempleo que es menor a lo que se podía esperar, dada la magnitud del ajuste, ¿no? Y ahí también tenés los despidos retiros voluntarios, etcétera, en el sector público. Solo el gobierno nacional dio de baja 50.000 cargos. No sé qué habrá pasado en las provincias, pero bueno, pasa por ahí, Osvaldo, la cosa, ¿sí? Yo te hago una preguntita, Gustavo, que tengo. Sí. Me bajó muchísimo la inflación y ese creo que es uno de los principales logros que ha hecho este gobierno, sin duda, que tranquilizó a la gente y a la economía. Me estoy preocupado que no veo que pase lo mismo con la tasa de interés, porque si no se puede bajar un poco más la tasa, quizá no se puede, porque eso movilizaría el crédito pequeño y mediano, ¿no? El gobierno quiere o tiene controladísimo la cantidad de pesos en circulación para que los precios no den un salto, no digo se disparen, pero que no den un salto. Quiere llegar a octubre con la inflación más baja posible. Ya tuvimos 1.5 en mayo, junio podría estar... Estamos discutiendo décimas a esta altura, ¿no? No sé si se dan cuenta de eso. Ni hablar. Así que esa es la prioridad por lo menos hasta octubre y después veremos, qué sé yo. Pero viste, esto de poner una fecha y que después la cosa va a cambiar es un arma de doble filo, ¿no? Lo tuvimos ya en marzo cuando el gobierno decía, bueno, el régimen cambiario, vamos a ver cómo sigue, puede haber cambios, etcétera, y eso generó cierto despiole. Así que llegar a las elecciones con dólar barato, bueno, puede ser un riesgo también, ¿no? Y la última pregunta por mi parte. Ante la duda, compro dólares. ¿Cómo es el tema de la actividad en los distintos rubros? ¿Cómo está? Bueno, los números que salieron esta semana te marcan un incremento del PBI para el primer trimestre del 0,8%. Hay algunos sectores que están mejor que otros, los vinculados a las exportaciones, por supuesto, y después está bastante dispersa las variaciones porcentuales según actividades. Pero lo que me parece está preocupando es la marcha del consumo, sobre todo el consumo básico, masivo, comida, productos alimenticios, lo de todos los días. Ahí hay una dualidad importante porque justamente todo lo que sea alimentos, bienes básicos, viene evolucionando porcentualmente a tasas muy modestas, pero en el mismo escenario tenés que patentamiento de autos vuela casi 90% del año, los viajes al exterior 80%, eso lo veíamos en la balanza de pagos,
las importaciones de bienes de consumo suben 60%, se están moviendo las escrituras, es decir, hay una dualidad muy marcada. El que tiene más recursos la está pasando bien porque orienta su gasto a bienes dolarizados que, como el dólar está planchado, son más accesibles. Y el que está más vinculado al día a día del changuito y todo eso está más al día, a pesar de que, por ejemplo, el salario privado registrado, ¿no?, que es el que mide todos los meses el Ministerio de Trabajo, el RIPTE, hoy está con una ganancia porcentual, o una suba, mejor dicho, porcentual de 215% respecto a noviembre del 23, contra una inflación que acumuló en ese mismo periodo 207, 208, 209, o sea, una pequeña ganancia, pero, repito, salario registrado del sector privado. El sector público creo que está 15 puntos abajo. Está abajo, sí. Así que es una economía bastante dual, digamos. Habrá que ver cómo eso se refleja después en las preferencias electorales. Sí, porque tenés un sector económico muy geolocalizado, por decirlo así, en provincia de Buenos Aires, y sobre todo con urbano, que no la está pasando bien. Y si ese sector económico no la pasa bien, sus trabajadores imagino que tampoco, pero bueno, hasta ahora parece pesar más el alivio por la baja de inflación, pero eso en algún momento va a mutar hacia, bueno, ¿qué pasa con mi bolsillo y mi poder de compra y qué satisfacciones me puedo dar con el salario que me están pagando? Claro. Bueno, me parece Gustavo, que está ahí la como cosa. Siempre, muchísimas gracias por como siempre, un placer para mí hablar con ustedes, y hasta cualquier un periodista momento. Al que no amamos lo suficiente. No es para tanto, no es para tanto. Muchas gracias, Gustavo. Gracias, un abrazo grande. Un abrazo grande para vos. Y Osvaldo, si te parece bien, buena nota, y te parece bien, estamos a menos de un minuto de entregar para despedirnos, así que... Sí, si querés recito un soneto, no sé qué puedo hacer. Nada más. Saludar y... Bueno, pese a la ausencia del conductor, hemos tratado de hacer lo posible por llevar adelante este programa. Bueno, y nos despedimos hasta el próximo miércoles a las 18, entre ustedes y nosotros. Buenas tardes. Un abrazo, hasta el próximo miércoles.